Bendiciones, mis amados. Bueno, empezando el mes, la semana. Hoy en Estados Unidos es festivo, pero aquí vamos. Es bien importante en el tiempo en que estamos viviendo y en el llamado que yo tengo, estar bien claro de que así como un apóstol o un pastor están para animar a su congregación, el ministerio profético debe de estar más pendiente de lo que Dios quiere hacer en el tiempo en que lo quiere hacer y cómo lo va a hacer. Claro, depende mucho de la escritura, porque en ella está plasmado todo. Entonces, este es un tiempo en donde por más de 40 años se ha enseñado desde las plataformas para el bienestar del cuerpo de Cristo, solamente. Entonces ahora, en el 2020, que también es 40, ha habido un despertar mundial en el espíritu de las personas, sobre todo los primeros 5 meses de este año, 6 meses, donde la gente comenzó a buscar a Dios de todas maneras y todas formas. Unos con más dedicación, con más devoción, otros por necesidad, por angustia, pero todo el mundo comenzó a hacerlo. Entonces, el 40 en la numerología hebrea significa sacar de la oscuridad a la luz. Y pienso que, hablando del cuerpo de Cristo, que después de este 2020, las cosas no volverán a ser iguales a nivel de fe. No de reunión, sino a nivel de fe. No que haya un evangelio nuevo, no que haya una fe nueva, sino que la iglesia va a entender que la fe, más que para beneficio propio, la fe es eh, un don de Dios y es de Él es el que mismo la reparte su propia fe, es para la gloria del Señor, para el beneficio de Dios primero que todo, pero la hemos convertido solamente en un arma del creyente, basado en algunos versículos, como sin fe es imposible agradar a Dios, pero no se leen los contextos de los versículos. Entonces se unifica esa palabra solamente para nuestro beneficio. Y es cierto que es un don de Dios, como también es un don de Dios tener el poder de oír y ver bien. Porque por oír mal y ver mal, usted vive asustado, con temores, anunciando desgracia para su vida, presumiendo que le va a ir mal, pero de la misma manera en la fe es muy importante oír bien y ver bien. ¿Por qué? Porque estas dos cosas crean la visión, que es lo que usted coloca en su imaginación que puede pasar o que le va a pasar. Y esta a su vez pues, te va a desarrollar el pensamiento en el cual vas a estar girando, que va a crear una acción y esta te va a dar una respuesta, bien sea buena o mala, depende de cómo estés pensando. De aquí que es muy importante lo que oímos y vemos, porque esto creará tu deseo. O sea, eso es lo que la Biblia dice, no es que esté yo inventando o escribiendo una filosofía rara, ¿ya? Claro, dependiendo de lo que oímos, vemos y pensamos y giramos en eso constantemente, esto va a crear tu deseo. Ahora, tu deseo puede dar como resultado dolor o alegría, ¿ya? Porque te puede llevar al bien, te puede llevar al mal, ¿ya? Dolor si te lleva al consumismo y te llevará al materialismo. Si tu pensamiento solo está
navegando en lo que necesitas, en lo que quieres alcanzar, pues vas a pertenecer a la sociedad consumista y que termina siendo muy materialista. O sea, los que solo son amadores de los placeres y los deleites que ofrece el mundo, como lo explica el apóstol Juan, viven solamente pensando en el disfrute personal, ¿ya? El apóstol Juan lo expresó en 1 Juan 2, 15, 17. Voy a estártelo parafraseando. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando él se está refiriendo a esto, se refiere a los placeres que ofrece el mundo. Porque hoy en día no hay diferencia entre lo que los que no conocen a Dios desean alcanzar y lo que el creyente desea alcanzar. Son cosas completamente o iguales y a veces hasta el creyente supera los deseos que el hombre que no conoce a Dios. Cuando Dios mismo dice que nada de lo que ofrece el mundo viene de Él. O sea, desde que comenzamos a tener en nuestro culto racional un evangelio de que todo lo que el mundo ofrece lo podemos tener, ¿ya? Porque fueron cosas inventadas o creadas por la mano de Dios y que podemos tenerlas. O sea, yo no me alejo de que Dios nos bendice y que Dios te puede prosperar de una manera inimaginable. Lo único que hace la diferencia es en dónde está tu corazón, en los deleites de los placeres que ofrece este mundo o en los deleites de los placeres que ofrece Dios, porque Dios tiene placeres. O sea, es muy delicioso mirar cuando el Espíritu Santo te puede usar para tocar a una persona y cambiar su vida. O cuando el Espíritu Santo te puede usar de la mano de nuestro Señor Jesús para hacer una señal, una cosa que sea muy milagrosa, que todo el mundo mire que solamente Dios lo puede hacer, como detener la lluvia o hacer que llueva o que caiga nieve cuando no puede caer nieve, cosas de esas son señales sobrenaturales, ¿ya? O la sanidad sobre una persona. Entonces, hay esos deleites que ofrece también el Señor. Entonces él dice que las cosas que ofrece el mundo no vienen de Dios, y entonces el que va detrás de estas cosas, el amor del Padre no está en él. Y dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, porque lo que le agrada a la naturaleza humana es el deseo de poseer todo lo que le agrada a sus ojos. Entonces, cuando estamos mirando una fe que solo se encamina para nosotros ejercitarla, para que nos traiga todo lo que nosotros deseamos, pues nosotros estamos caminando detrás de los placeres que la vida ofrece. Y como te digo, no es que uno no disfrute las cosas de la vida, porque lo vamos a ver en la escritura. Es en dónde está tu corazón, si en el disfrutar esos placeres o estás más expectante en disfrutar los placeres que ofrece Dios. Ya te lo explicaba ahora, ¿ya? Porque lo que le agrada a la naturaleza humana es el deseo de poseer todo lo que le agrada a sus ojos y sentirse orgulloso de su riqueza y de desarrollar poder. Esto es lo que el apóstol Juan estaba explicando aquí. Vamos en 1 Juan 2. Entonces dice el versículo 17, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo estoy mirando en las escrituras, que fue por lo cual empecé este tema. Si tú no sabes el deseo que tengo de llegar a Apocalipsis, nunca he hablado de Apocalipsis y ahora que deseo llegar,
siempre hay una interrupción de parte del Espíritu. Falta esto, falta esto. Y tengo que hacerle caso, pero deseo llegar a Apocalipsis, porque ahí se va terminando el ciclo de toda esta enseñanza y ya va a empezar otra cosa diferente. Y el mundo pasa también sus pasiones, pero el que a la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que vive solo por los deseos de Dios para su vida, vivirá siempre en alegría y gozo. Y esto es bien importante porque estas dos palabras, no sé si le perdemos el sentido cuando las escuchamos desde el púlpito o las estamos leyendo. Y entonces el Señor me lleva hoy para que como que podamos abrir este panorama sobre esta cosa de alegría y gozo en medio de tiempos difíciles, ¿ya? Porque dice que el que ama los deseos de Dios vivirá siempre en alegría y gozo, disfrutando cada día en Dios y con su prójimo. Porque esto es bien importante. La fe está hecha más para que Dios la use a través de nosotros para beneficio del prójimo, como lo hizo el Señor Jesús en su ministerio. Porque si nosotros nos dejamos usar por el Espíritu, el Señor Jesús continúa haciendo su obra y nosotros somos beneficiados de sus resultados. ¿Ya? Mire esto. El Señor Jesús necesitó el Espíritu Santo, esa cobertura completa del Espíritu sobre él, porque él se venía a manifestar no como Dios, sino como hombre, para enseñarnos que así como él lo podía hacer, nosotros también. Entonces, él no pudo hacer nada de lo divino hasta que el Espíritu Santo no vino sobre él, porque es el poder de Dios. Ahora él se va, nos manda el Espíritu Santo. Entonces, aquí viene algo que es como a la inversa, ¿no? Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para que el Señor Jesús siga haciendo la obra. Yo no sé si me entendiste esto. Nosotros tenemos al Espíritu Santo porque nos fue dado, pero es necesario que el Espíritu Santo, ¿cierto?, a través de nosotros, le permita al Señor Jesús que haga la obra, porque la obra no es nuestra, es del Señor Jesús. Y el que hace las señales y los milagros es Él. Y el que aumenta el crecimiento, la multiplicación de la iglesia es Él. Entonces, Él esperó al Espíritu para empezar su ministerio. Y nosotros tenemos al Espíritu, pero no esperamos a Jesús para que lo haga. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos entender que el primer frente de la fe no somos nosotros. La fe nos fue dada para, no solamente para que en momentos difíciles y complicados nos podamos mover, sino para que el poder de Dios sea manifestado a través de nosotros a beneficio del prójimo. ¿Ya? Y cada día en Dios y con su prójimo. El privilegio de las cosas divinas en la tierra, lo que está representado en las escrituras como el aceite y el vino. Y esto es muy importante entenderlo porque las escrituras hablan tanto en el Antiguo como en el Nuevo, en ejemplos que hizo el Señor Jesús. Como esta vida que se está esperando vivir y que no me cabe ninguna duda de lo que está escrito en Hechos y en algunos profetas de la antigüedad, estamos en ese tiempo. Es el tiempo en donde nuestra fe va a ser que el aceite y el vino, el uno refleja el poder del Espíritu Santo, como también en muchas partes de la Biblia representa prosperidad, progreso, y el vino que representa alegría, el gozo de ser usado de esa forma. ¿Ya? Entonces, dejo eso allí para que más adelante lo volvamos a retomar. Y entonces dice que si nosotros vivimos bajo ese principio, esto sí nos va a llevar al enriquecimiento interior, donde se es feliz con lo que se tiene hoy. Y esto es bien importante, ¿no? Porque el ser humano
que no conoce al Señor siempre desea más de lo que necesita. Y algunos necesitan cosas solamente para sobrevivir, pero o se conforman con la vida que tienen o tratan por medios muy oscuros de poder tenerlo. Pero la escritura me enseña que nosotros debemos de disfrutar lo que tenemos hoy, porque si nosotros no somos agradecidos con lo que tenemos hoy, no vamos a ser agradecidos con lo que nos llega mañana. Siempre vamos a estar escasos. Entonces, la Biblia me enseña a que yo aprenda a vivir y disfrutar el día que tengo hoy, aún esté en necesidad. Y eso sí es complicado, porque quien en necesidad va a disfrutar el día. Entonces, vamos a ver en las escrituras cómo poder transformar un día de necesidad en disfrute. De eso es que se trata el tema. ¿Ya? Disfruta el día de hoy sin cargarlo de los afanes del día de mañana, dando gracias y formando las esperanzas de Dios. Mira, aquí hay una vaina muy importante. No hay manera de que tú puedas cambiar un día malo para un día bueno si tú no tienes las expectativas hoy de que mañana será diferente. Y la única manera de tú cambiar tu hoy para que mañana sea diferente es que tú seas formador de las esperanzas. Por eso los temas anteriores. O sea, Dios te crea una esperanza, una promesa. Ahora tú tienes que desarrollarla, formarla dentro de ti para que se forme la confianza, se haga como un ancla de que si hoy el día no es bueno, mañana será mejor. Y si mañana no será mejor, pasado tendría que ser, porque tú no estás en tu fuerza, estás en la fuerza del Señor. O sea, ser formador de esperanza, lo que hemos visto en los capítulos anteriores, es muy importante para transformar el día malo en día bueno, sabiendo que el mañana será mejor porque sabemos en quién creemos y confiamos, en el Dios Todopoderoso, quien sostiene en sus manos mi vida. Pero si no disfrutamos la vida con lo que tenemos hoy, cuando llegue el mañana, estaremos esperando más, por lo cual tampoco disfrutaremos el mañana, porque esperamos recibir lo que teníamos ayer y lo que no tenemos hoy. ¿Ya? Cuando esa no es la orden es no preocuparse, no dudar, sino creer y confiar. El Señor lo explicó en Mateo 6:31, que hemos parafraseado en otros capítulos anteriores así. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, ¿ya? O cómo le podría agregar yo al día de hoy. Eh, ¿Cómo hago para pagar mis deudas si perdí el trabajo? ¿Cómo hago si a donde toco puertas para poder adquirir un salario, un trabajo, no puedo? En donde yo tenía aquel puestecito donde yo me ganaba mis recursos, hoy se perdió todo. ¿De dónde yo voy a sacar lo que yo necesito para vivir? Si todas las puertas que toco están trancadas y cerradas. Entonces, de esa pregunta es que depende lo que veníamos leyendo. ¿Cómo transformar ese día de angustia, ese día de duda, en donde la fe se está quebrando, en donde parece que estamos solos, que el Señor no nos escucha, que nuestras oraciones no son oídas, que Él está muy ocupado allá arriba con otra gente? No, 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 no. Él escucha a cada uno de sus hijos, tiene la suplición para cada uno de sus hijos. ¿Ya? No moriremos sin la ayuda de Dios, no desfalleceremos tampoco. Y si Dios tiene que restaurar tu bienestar hoy, lo va a hacer. Pero hay cosas que está, a ver, déjame colocar la palabra aprovechando, ¿ya? Sí, porque siempre detrás de un día angustioso
peligroso, terrible, de pérdida, que parece derrota, siempre hay en algún momento de la oscuridad aparece un rayito de luz. Y cuando usted va detrás de ese rayito se encuentra con un tremendo sol. Es Dios haciendo brillar tu creencia, tu esperanza, tu confianza, tu fidelidad, el estar en el día apretado, amargado, espinado, no estar mirando las pullas y el dolor que te causa, sino que tú estás viendo al invisible, porque eso es lo que la fe hace, poder ver lo que no se ve para poder crear lo que no existe. Entonces, es una fe que va a ejercer mucho poder en los próximos tiempos, porque no va a ser una fe en donde solamente estará enfocada en nuestro beneficio, sino que vamos a aprender a desarrollar una fe para bendecir a nuestro prójimo. Ya, tú vas a ver cómo dice la escritura. Porque los gentiles, o sea, los que no conocen al Señor, buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitar de todas estas cosas. O sea, cuando tú te estás angustiando, lo que estás diciendo es, Señor, tú no estás poniendo cuidado que me falta esto. No tengo con qué pagar la renta. No tengo el trabajo para generar los ingresos. Ya estoy viendo que no tengo los recursos para mi casa, para mis hijos. ¿Qué pasa, Padre? ¿No me escuchas? Esas son las palabras y pensamientos que no deben anidarse en nuestra mente, porque Él sí sabe, Él sí entiende, ¿ya? Y sabe en qué momento va a llegar la provisión. Yo he visto en, en mi comunión con Dios que muchas veces mi necesidad ha sido como el fuego de mucha alta temperatura que hizo que mi fe se afirmara. Y después he visto la gran bendición y poder entender que mi fe en ese momento fue refinada como el oro, puesta a grande temperatura para que todas las mezclas diferentes al oro fueran saliendo y quedara solamente la tableta sola de oro. Esa es la fe de que depende solamente de Dios. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. O sea, el Señor está diciendo, mira, no te preocupes que va a pasar mañana. Espera que llegue mañana, solucionemos el hoy. A ver, en este hoy yo quiero que tú te muevas en fe. Yo quiero que tú comiences a ver como yo veo. A ver, comencemos a que tú te veas como yo te miro. Comencemos a mirar lo que yo veo que tú puedes hacer, el potencial que tú tienes, la misión que yo preparé para ti desde antes de crear el mundo, cuando yo te vi que tú podías hacerlo. A ver, pensemos en eso. O sea, esas son las cosas que nosotros no hacemos, porque nos crearon con una fe muy egoísta, una fe solamente para nosotros. Mucha sed. Entonces, el apóstol Pablo, hablando sobre estos mismos términos, dice en Filipenses 4, del 4 al 8. Vamos a ver si me alcanza para este temita. Alégrense siempre en el Señor. Y hace énfasis. Dice, repito, alégrense siempre en el Señor. Ok, ¿cómo uno puede alegrarse en un día malo, terrible, angustioso, en donde todo te sale mal, en donde tú tenías tus esperanzas y tu fe puesta en que iba a cambiar la situación, y cuando llegas a casa llegas con los brazos caídos, no tienes ánimo, no tienes entusiasmo, todo lo que tienes es angustia por no saber cómo resolver los problemas. Y dice, alégrense en el Señor.
¿ya? Y aquí es donde entra la parte tan importante que hemos hablado en los 2 o 3 temas anteriores. El poder que se tiene cuando usted es capaz de formar de las promesas esperanzas firmes, y estuvimos hablando cómo hacerlas vivas cuando la esperanza siempre es futura, igual que la promesa. La promesa es: yo te prometo darte esto, pero no lo tienes. Y la esperanza es el saber que algo bueno te va a pasar, pero no te ha pasado. Entonces, hablamos en esos capítulos anteriores cómo formar esas 2 cosas en un presente. Entonces, aquí ya cuando Pablo está hablando de personas que son capaces de formar esas esperanzas y esas promesas, no en un futuro, sino en un presente. Alégrense solo en Él. De eso se trata. De verlo a Él hacer. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. ¿Ya? Personas que estamos hechos para hacer el bien. ¿Cuántas veces no se ha estado enfermo y has orado por enfermos? ¿Cuántas veces no has estado en necesidad y hablas por suplición para otro? ¿Cuántas veces te falta la economía y estás hablando por abundancia para una persona? ¿Ya? Y no es que estemos fingiendo, no, es que confiamos que esa palabra es verdad, y cuando la estamos diciendo, no solamente la decimos para alguien, nos la estamos repitiendo para nosotros de que nos va a pasar. No se aflijan por nada. Nada es nada en el día, ¿ya? Sino preséntenselo todo a Dios en oración, ¿ya? Y aquí es donde vuelve y juega la película, ¿ya? Porque si no hay comunión con Dios, ¿cómo nos sentamos a hablar con Él del día? De que fuimos esperanzados a hacer el mismo resultado. O llegamos solo a quejarnos, ¿ya? Porque esa es la mayoría de la oración que nosotros hacemos, pura quejabanza. No, Señor, fui a ese lugar, pensé que iba a ser mi trabajo, pero no fue, Señor. Guíame para un lugar. Cuando usted está hablando así, está hablándole, no que usted falló, ni que Dios falló, sino que no ha llegado a la puerta que se le va a abrir. Pero le está hablando de que lo lleve, te guíe al lugar donde está tu provisión. ¿Ya? Es orar con la certeza, la certidumbre, la confianza de que tu vida está en sus manos y que te va a ir bien. Que Él no te va a preparar trampas, Él no te va a llevar al acecho, ¿ya? Él no te va a acorralar para que te mueras, no. Dios no es así. Él ama a sus hijos como tú los tuyos y como yo los míos, ¿ya? Pídanle y denle gracias, que fue lo que hablamos en Marcos 11. Hablarle al monte para que el monte se quite, sabiendo que el monte es la dificultad, y verlo entrar al mar, o sea, verlo desaparecer, para después empezar a dar gracias. Porque muchas veces pedimos en oración y pues le podemos hablar a los montes que se quiten, a los obstáculos, a las personas, pero no damos gracias. Y el que no da gracias no ha recibido. Usted tiene que recibir antes de que le llegue a la mano, ¿ya? Y denle gracias también, ¿ya? Por todo lo que ha hecho y por lo que hará. Esto sí es bien importante. Cuando usted comience a dar gracias, comience a darle gracias por lo que Dios ha hecho en su vida antes, lo que usted recuerde. No tiene que estarse 4 horas hablándole de las cosas que usted recuerde de sus 20, 30 años del Evangelio. No, las que le vengan a su corazón, las más notables. Señor, así como lo hiciste con tal cosa, yo te doy gracias porque mañana, Señor, las cosas van a cambiar. Señor, me acuerdo de aquel día que me salvaste de esto y bla, bla, bla. También sé que me vas a salvar de esta porque tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy, siempre. Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza, estoy parado en ti, confiando en ti. Si tú no lo haces, no hay quien más lo haga. Tú eres el único, o sea, orar con esa gratitud
de que así como lo hizo antes y yo puedo darle gracias, le doy gracias hoy por lo que voy a recibir que todavía no existe, ¿ya? Así Dios les dará su paz. Por eso es que se entra en la angustia, porque no podemos ver dibujado el mañana por cuanto nunca hemos visto dibujado las bendiciones del pasado. En ese momento fuimos felices y dimos gracias, pero hoy no podemos acordarnos de lo que Él hizo antes y mirar cómo lo hizo y darle gracias, ¿ya? Porque así como lo hizo allá, lo volverá a hacer ahora. Entonces, eso causa una paz que nadie puede entender, ¿ya? Que supera toda tu necesidad. Es una paz que no podemos entender, pero que viene al dar esa gracia por lo que hizo y por lo que va a hacer. Cuando puedes formar las esperanzas en las promesas que Él dijo que te iba a dar, que iba a hacer. ¿Ah? Por eso es una paz que el hombre no puede entender o pensar. Y dice que si llegamos ahí, esta paz cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. Dice, por último, hermanos, piensen, concéntrense o estén muy atentos en lo que está hablando aquí cuando dice, hermano, piensen en todo lo verdadero. O sea, que podemos pensar cosas que no son verdades. Entonces, tenemos que saber en cuáles verdades debemos de pensar, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes. Ahí lo encierra todo. ¿Ya? De lo que él estaba hablando de buena fama, que sea agradable, que sea recto, que tengamos dignidad, respeto, que piensen en todo esto, que es lo que merece alabanza. Dice, piensen solo en cosas excelentes y dignos de alabanza. Estas son riquezas interiores, ¿ya? Cuando usted está solamente buscando las cosas de la riqueza que el mundo ofrece, usted está pobre interiormente. Entonces, Pablo habla de que para superar todo eso, tenemos que ser ricos interiormente, ¿ya? Cosas que enseñen una característica positiva de plena confianza en Dios, que tu personalidad las tenga entrañadas, engendradas, ¿ya? Y con mucho valor dentro de ti. Mira, por ejemplo, virtudes en las que Pablo está mencionando que debemos de pensar. Porque cuando usted comienza a pensar en algo, usted está formando una esperanza de algo que usted está pensando y hablando que le va a suceder, ¿ya? Entonces, él habla de unas virtudes que enriquecen al ser humano por dentro. Te voy a parafrasear algunas notas, las voy a explicar, porque pues tú puedes buscar un diccionario y encontrar cuáles son. Pero te voy a nombrar algunas de las cosas que él dice que debemos de pensar que son virtudes del hombre, porque es para beneficio del ser interior. Por ejemplo, la responsabilidad, la gratitud, el respeto hacia todas las personas, la precaución y la prudencia, la generosidad, el compromiso, la confianza, la cooperación, el sentido del humor, la valentía y el coraje, la creatividad, la decisión, la persistencia, la devoción, la integridad, la paciencia, el entusiasmo, la justicia, la lealtad, el perdón, la amistad, la autorreflexión, tener sacrificio, optimismo. Estas son cosas en las que en los días malos debemos de pensar, porque dice que son las virtudes, cosas buenas, rectas, en las que debemos de pensar para poder que nuestro interior pase de lo malo a lo bueno. ¿Ya? Si tú comienzas a pensar que tú no haces mucho sacrificio, que te desanima muy fácil,
que te hace falta optimismo, ya que te hace falta ser leal en las cosas, entusiasta, que quieres hacer las cosas como llanero solitario, que no buscas equipo para trabajar, que desconfías de todas las personas. Te faltan cosas que son importantes para salir adelante. No solamente con que tú confieses fe vas a salir, ¿ya? Estas son algunas virtudes que podemos alcanzar y el apóstol Pablo nos invita a pensar constantemente en ellas para alcanzarlas. Recuerda siempre que afán y ansiedad crean preocupación y la preocupación crea la duda, la cual es el enemigo de la fe. Entonces, para no entrar en estas dudas, yo voy a pensar, ¿cierto? No solamente en las cosas que Dios dice de mí, sino que voy a mirar hacia mi interior y te vas a dar cuenta con esta pequeña lista que te leí, qué tan pobre somos interiormente o qué tan ricos. Porque estas son virtudes que se pueden alcanzar, porque todo está en la transformación del carácter. Ya ponerte de punta para alcanzar cada una de ellas si no la tienes, ya, o afirmar si las tienes todas. Pero siempre recuerda que el afán y la ansiedad crean la preocupación y la preocupación crea la duda y la duda es el enemigo de la fe. Por eso es que nuestros ojos deben de estar puestos siempre en nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe que lo probó y dijo que servía. Recuerda los ejemplos de Pedro caminando hacia Jesús y de la barca que estaba llenándose de agua, que vimos la semana pasada y cómo el Señor paró todo. Siempre alcanzaremos el bien aunque estemos en tiempos difíciles y complicados, porque para eso Él hizo y probó la fe. Las dificultades siempre serán la tierra abonada para que la fe produzca frutos sobrenaturales. Pero esta es la fe que la iglesia tendrá que ocupar en los próximos tiempos hasta el rapto. No que la haya hecho antes, sino que la fe ha estado puesta solamente en pensar lo que necesito y hablar, pensando que de esa forma yo obtengo lo que necesito. Pero la escritura me enseña que hemos dejado al mensajero afuera y estamos solamente mirando el mensaje. Tenemos una iglesia de hoy en día que se centra en el mensaje y no en el mensajero. Y ahí fue donde la fe se volvió muy egoísta, donde la fe solamente se volvió para nuestro beneficio. Entonces la adoración cambió, porque entonces ahora lo que es importante es la palabra. Y no que la palabra no sea importante, pero la palabra es el mensaje que trae el mensajero. Y el importante en la congregación y en el corazón de cada creyente es el mensajero. Y el mensajero es nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia se enseñó a ir solo por el mensaje. ¿Ya? Gente que solamente llega calculando el tiempo en que adoran, porque dice, bueno, ahí cantan 3 cancioncitas, 15 minutos pidiendo los diezmos y después la palabra. Entonces llego a tal hora para no diezmar y para no adorar esas 3 canciones. O sea, eso va a cambiar. Estamos en una época de cambio donde la iglesia volverá a ser como en el principio. El importante es el mensajero y de segundo el mensaje. ¿Ya? Y ahora está al revés. Lo más importante es el mensaje que el mensajero. ¿Ya? Por eso es que no tenemos frutos sobrenaturales. Pero hasta que la iglesia no entienda este principio divino, que el cual alcanza la vida de Dios con poder, que preparó para cada uno de nosotros, seguiremos como hoy, donde el mensaje es más importante que el mensajero y por eso se prepara todo alrededor del mensaje, incluido lo que llamamos adoración programada en el tiempo para que no ocupe el espacio del mensaje. Y el servicio a Dios quedó relegado al después de todo.
Y así queremos que haya una iglesia llena de fuego y de poder de Dios. Hemos convertido el día del Señor en el día de nuestras motivaciones y expectativas por superación personal al sistema del mundo. O sea, queremos ser iguales o mejor que como vive la gente del mundo que no conocen a Dios, ya, pero nos hemos alejado del sistema de Dios, ya. Entonces viene este tiempo donde, según las escrituras, porque todo se basa en escrituras, ya, que va a ser restaurado el tabernáculo de David, que es la adoración sin límite a nuestro Dios, a nuestro Salvador, Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Y yo me pongo a comparar, ¿no? Uno va a esas campañas evangelísticas y, por decir algo, se abre un estadio a las 3, 4 de la tarde, se empieza a las 5 o 6 de la tarde a adorar al Señor Jesús y su Santo Espíritu 2, 3 horas. Y sin que el evangelista entre a la plataforma, la gloria cae de manera tal que ya comienzan los enfermos a ser sanados y a haber restauraciones por todos los lugares. ¿Por qué razón? ¿Y por qué en la iglesia queremos, en la iglesia no, en la congregación, queremos limitar a Dios a 2 o 3 adoraciones que preparamos de acuerdo al tema que vamos a dar? Hasta en eso nos alejamos de él, ¿ya? Entonces, vienen tiempos de mucho cambio y yo como profeta sé que usted puede oír y no creer, puede ver la escritura y decir no lo voy a hacer, porque así ha sido siempre el ser humano. En toda la Biblia está escrito. Pero eso no va a quitar de que Dios haga lo que tiene que hacer. Habrá muchas megas iglesias que tienen estos sistemas establecidos de servicios muy programados de 1 hora 45 para poder que entre la gente, que van a comenzar a mirar cómo va a haber una decadencia en sus asistencias. Y no que se los esté deseando, sino que está escrito. Y yo voy por lo que está escrito. Así como habrá un crecimiento muy impresionante con ministerios que son muy pequeños, o lo que usted entiende como pequeño, eh, que se van a desarrollar grandemente, porque van a escuchar y a leer en las escrituras que si hay tiempo para servir al mensajero más que al mensaje, todo espacio que tenga le va a ser pequeño, todo espacio, porque lo más importante del evangelio no es lo más importante. Y era que te lo digo acá claro. No es el mensaje, sino el mensajero. No es la palabra, sino el que envió la palabra. Jesucristo es el eje principal de la iglesia. Y cuando Jesucristo es el eje principal de la iglesia, el Espíritu Santo vuelve a hacer lo mismo que hizo con él. Ahora lo va a hacer con nosotros. Porque el Espíritu Santo sobre nosotros le permitirá al Señor Jesús seguir haciendo la obra que empezó hace 2000 años atrás. Mis hermanos, deseo que mi Señor Jesús y su Santo Espíritu abra para ti las Escrituras y tú puedas leer el tiempo que se nos avecina. Porque cuando estemos en los 7 sellos, tú vas a darte cuenta de que toda esta vuelta que le hemos dado a esto, porque yo me he ido llevando por pedazos para poder llegar a los 7 sellos.
cómo poder vivir el tiempo difícil de la mano del Señor, el desarrollo, el crecimiento de la iglesia, cómo mantenerse en medio de las tribulaciones que vienen. Sí, porque para un padre que haya perdido su trabajo, su empresa y tenga hijos en casa y esté angustiado ahora, que él está en tribulación. Posiblemente tú y yo no lo estemos porque no lo hemos perdido, pero él sí lo está. Entonces, para él es tiempo de tribulación. Solamente se podrá vivir bajo las normas de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, bendiciones y nos vemos el próximo miércoles. Que Dios me los ilumine, les abra el entendimiento, abran las escrituras, no sean dependientes de que les den un mensaje y ustedes cierran la Biblia y ni siquiera analizan el mensaje que les dan. No, es tiempo de que usted abra las escrituras y se empiece a enriquecer interiormente. El Espíritu Santo está hambriento de que usted lo haga. En el nombre de mi Señor Jesús, Padre, te damos gracias. Amén.